Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Estimados jóvenes y señoritas, bienvenidos a lo que es la clase teórica de semiología estomatológica. Nos estamos pudiendo ver después de un tiempo en el que pues han ido pasando varias cosas, ¿verdad? Lo que son elecciones y demás. Este tema, por favor, quiero comentarles y decirles de que forma parte del tercer parcial. ¿Sí? Lo que vamos a avanzar de hoy para adelante comprende al contenido temático para el tercer parcial. ¿Estamos bien? Entonces, a tomar en cuenta, por favor, con el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, porque eso ya es para el tercer parcial. Todo lo que se ha desarrollado las semanas pasadas son temas que van a entrar para nuestro segundo parcial. ¿Bien? Bueno, entonces, dada esa indicación, comenzaremos, ¿les parece? Permítanme compartir la pantalla. Cualquier situación, por favor, me hacen conocer con toda confianza en cuanto al audio o si se presenta cualquier percance, ¿ya? De todas maneras, ustedes pueden habilitar su micrófono y hacerme conocer cualquier tipo de situación. Se está procediendo a grabar la clase por si acaso. Ustedes saben bien que tenemos que alcanzar una cantidad determinada para subir las clases grabadas, pero de todas maneras, por si acaso, igual estoy procediendo a grabarlas para que la puedan tener en el Classroom, ¿ya? Finalizada la clase, yo les voy a ir dando algunas pautas, algunas preguntitas posibles como un banco de preguntas para el segundo examen, no, que este sería para nuestro tercer examen parcial. Bueno, comenzaremos, mis estimados. El tema que hoy vamos a hablar comprende a grandes síntomas de la cavidad bucal, ¿sí? Hay algún tipo de situaciones que se pueden presentar y que ustedes tienen que saber identificarlas y también reconocer las características de cada una de ellas. Vamos a desarrollar este tema en dos clases, el día de hoy y la siguiente, el siguiente jueves también vamos a darle continuidad, porque son varios puntos que tenemos que conversar. Uno de ellos es hemorragias. Es un tema también y un síntoma frecuente en el cual nosotros lo encontramos en lo que es la práctica clínica. Luego está sobre tumefacción, xerostomía, cialorrea, halitosis. Vamos a hablar también un poco sobre dolor. Vamos a tocar un poquito sobre disestesias, trismus y bruxismo, ¿sí? Entonces, esos temas puntualmente vamos a ir desarrollando. Comenzaremos con hemorragia. ¿Qué es la hemorragia? Hemorragia, procedo a la lectura de la diapositiva, nos dice, es una salida de sangre desde el aparato circulatorio provocada por la rotura de vasos sanguíneos, como por ejemplo, pueden ser venas, arterias o capilares. Puede consistir en un simple sangrado de poca cantidad, como en el caso de una pequeña herida en la piel, o de una gran pérdida de sangre que amenace la vida. Nosotros nos vamos a encontrar con hemorragias, ¿sí? Y tenemos que saber manejarlas. Este tema sobre hemorragias también va a ir de la mano con la parte de cirugía bucal. En cirugía bucal a ustedes les han debido ya capacitar o lo van a hacer más adelante en cuanto al manejo de hemorragias, porque no se olviden que la hemorragia entra dentro de lo que es una atención de urgencia odontológica, porque nosotros tenemos que saber manejarla y es precisamente que tiene distintos tipos de orígenes, ¿sí? Hablemos sobre la hemorragia externa. Eso de la hemorragia externa, como su nombre lo indica, va a estar relacionado con una solución de continuidad o una lesión o una herida, que precisamente esta va a ser la que va a generar lo que hace rato decía la anterior diapositiva, esa rotura del capilar, ¿no es cierto? Entonces los vasos sanguíneos
sufren una rotura en su estructura y esa rotura genera una salida de lo que es la sangre. Entonces tenemos una hemorragia externa que va a estar combinada con una lesión o una solución de continuidad, como estamos viendo aquí en las imágenes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una hemorragia y ha habido una solución de continuidad, eso hace pues que la sangre salga al exterior. Y decíamos, puede producirse una rotura ya sea en un capilar, en una vena o en una arteria. Y mucho va a depender también del flujo, de la salida de la sangre, el flujo sanguíneo, la cantidad en la que pueda salir, del tipo de vaso que sufra esta rotura o fractura. No va a ser igual una fractura capilar en los vasos sanguíneos de poco o de bajo calibre a la de una rotura en una vena y a la de una rotura a nivel de una arteria. Como estamos viendo en esta diapositiva, cuando la arteria sufre una lesión, una sección en la que esa lesión puede cortar y eso hace que la sangre vierta al exterior, la emergencia de la sangre va a ser de una salida intermitente, va a ser con mayor flujo. Va a haber una mayor pérdida de sangre, el color también es un color característico, es un color rojo brilloso. Ahí también nos estamos dando cuenta que una arteria es la que está haciendo que en una arteria se está produciendo la rotura de sus paredes. En cambio, cuando se sufre una lesión a nivel de una vena, el flujo o la salida de la sangre es de una manera continua. Es un fluido suave y continuo. Y el color es un color rojo oscuro. ¿Sí? Eso cuando se sufre una rotura a nivel de una vena. En cambio, cuando hay una rotura en los capilares, que sabemos bien que son los vasos sanguíneos más superficiales o que en más proximidad con la piel están, la sangre o la hemorragia es de muy menor, es en menor cantidad en comparación a las otras, ¿no? Es poca cantidad. Entonces, hay que tomar en cuenta también para poder diferenciar. Estas características a nosotros nos permite conocer y poder también relacionar e identificar de dónde o qué vaso ha sufrido la rotura por la intensidad de la salida de la sangre y el color que esta misma presente. En cuanto a la hemorragia externa, tenemos que decir que es una atención médica de emergencia. Es una atención médica de emergencia. Nosotros, en nuestra área en odontología, ¿podemos encontrar hemorragias externas? Sí. En cavidad bucal es un área específica en la que nosotros vamos a poder ver hemorragias de tipo externas. Y como dice acá, es considerado como una atención de emergencia. Lo que les decía hace rato, ¿no? Hay que atender de manera prudente este tipo de situaciones. A asegurar la permeabilidad de las vías aéreas. Cuando nosotros también nos vemos y la hemorragia está en cavidad bucal o está en relación a las fosas nasales, nosotros tenemos que cuidar de que esa hemorragia no vaya a obstruir las vías aéreas y que el paciente al respirar no tenga ese riesgo, ¿no es cierto?, de generar una broncoaspiración, etc. Luego también valoración de respiración y circulación. Cuando a veces hay una hemorragia externa y no solamente asociada a cavidad bucal, puede ser en cualquier otra área, nosotros tenemos que controlar y verificar que el paciente esté respirando y que haya todavía pulso. Inmovilizar las extremidades lesionadas. En el caso de que se hubiera sufrido un corte, una herida a nivel de las extremidades, ya sea superiores o inferiores, nosotros deberíamos inmovilizarla esta. Podemos generar una ligera compresión, presionar sobre la herida, cortar, hacer. No es muy recomendable, pero si el caso lo amerita y la hemorragia es muy abundante, hacer un torniquete mientras llegue el personal de salud. Luego, la presión directa en la herida con apósitos, como hace rato les decía, cuando a veces hay una hemorragia, y más que todo si se trata de un corte a nivel de arteria,
es preferible generar una especie de apósitos, ya sea con gasas, trapos limpios o prendas de vestir también que en algún momento pueden servir, y presionar sobre la herida, tratando de disminuir un poco el flujo sanguíneo. Elevación del miembro afectado, si es que alguna de las extremidades fuera el área donde se está produciendo la hemorragia, es bueno elevarlo, ¿sí? Para que también eso nos ayude a bajar lo que es el flujo de la hemorragia sanguínea. Si no cesa la hemorragia, hacemos una compresión arterial, lo que les mencionaba hace un instante, el torniquete. A veces tenemos que recurrir a realizar torniquetes. No es una práctica muy frecuente la que se hace esta, porque cuando te encuentras con una hemorragia, porque al hacer el torniquete cortas, estás cortando en lo que es la irrigación sanguínea a las otras estructuras. Y eso hace también de que pues, pueda haber un problema a nivel de las otras estructuras. Pero si el caso lo amerita y la hemorragia es abundante que puede comprometer la vida de la persona, podemos hacer el torniquete. Por eso es que está marcadito ahí, usar torniquete como último recurso, ¿sí? Y tratar el estado de shock, porque cuando nuestro paciente pierde grandes cantidades de sangre, puede entrar a un shock. Y el shock es el de tipo hipovolémico. Vamos a avanzar. Como tenemos hemorragias externas, el otro grupo de hemorragias son las internas. Las hemorragias internas están relacionadas a traumatismos, golpes que puede sufrir el paciente, ya sea de distintos orígenes. Puede ser un accidente automovilístico, puede ser golpes en la calle o no sé, alguna situación que se le haya presentado de peleas en callejeras o asaltos, etcétera, ¿no? Y esos golpes en el cuerpo pueden generar una hemorragia interna, esos traumatismos pueden generar una hemorragia interna. Y como estamos viendo acá en la imagen, se va a observar como hematomas, ¿sí? En el área específica donde haya un órgano comprometido. Ahora, la severidad de una hemorragia interna está determinada por la condición del paciente, la edad, por otros problemas médicos, como por ejemplo que el paciente pueda sufrir de hemofilia, enfermedad de Werloff, etc. Mecanismos de la lesión, cómo ha sido el impacto, si ha sido por un golpe el traumatismo ha sido producido por un accidente automovilístico o se ha golpeado sobre una estructura de superficie Roma, etcétera, ¿no? Hay que ver el mecanismo de la lesión, si se ha caído y demás. Eso también va a depender de la severidad de la hemorragia interna. A veces cuando uno cae de pisos, 2, 3, 4 pisos, puede comprometer todas las estructuras internas. Y los signos y síntomas clínicos. Las causas de posible sangrado por nariz, oído o boca es que también nosotros tenemos que saber identificarlas bien, porque a veces puede presentarse algún sangrado por nariz en un accidente o traumatismo, o por los oídos o por la misma boca. Entonces nosotros tenemos que relacionar qué puede estar sucediendo. Se puede presentar una fractura de cráneo. Cuando hay una fractura de cráneo, puede la sangre estar saliendo por la nariz o por los oídos. Luego, un trauma facial. También puede haber sangrado por la nariz y por la boca. Un trauma digital, esto en lo que es la parte interna de la base del cráneo. La sinusitis en relación a que haya un trauma dentro de lo que son los maxilares superiores. Puede haber hipertensión también, rotura de vasos sanguíneos, alteración de la coagulación y enfermedades esofágicas. Cuando un paciente está acusando una enfermedad, una patología muy frecuente que son las úlceras gástricas
y hay una rotura de estas, el paciente puede llegar a presentar hemorragia por la boca, ¿no? Y que no tenga un origen a nivel dentario o de tejidos blandos de cavidad bucal, sino que el origen más bien provenga de lo que es el estómago por problemas de enfermedades de tipo esofágicas. Ahora bien, eso de manera general. De manera específica, entrando a lo que es nuestra área, nosotros también vamos a presentar o a observar las hemorragias bucales. Estas hemorragias bucales son también denominadas estomatorragias, ¿sí? Nosotros denominamos a las hemorragias bucales, toda hemorragia proveniente de boca o de cavidad bucal, como una estomatorragia. La hemorragia bucal es la salida de la sangre al exterior o al interior de la cavidad. Puede ser local o repercusiones hematológicas de otras patologías. ¿Qué quiere decir eso? Se refiere a local porque puede haber una estomatorragia originada por una extracción dentaria, o bien por algún corte a nivel de tejidos blandos, que puede ser la encía, la lengua, etc. Y se refiere a repercusiones hematológicas de otras patologías, porque sabemos bien que hay otras patologías que pueden producir fragilidad capilar. Y esa fragilidad capilar, con cualquier traumatismo o golpe de pequeña o baja magnitud, puede provocar rotura de estos capilares y por ende hemorragia. Y si esa hemorragia se produce en alguna área de lo que es cavidad bucal, ya sea piso, ya sea en la mucosa yugal, paladar, etc., producto de estas enfermedades de tipo hematológico, también se va a denominar estomatorragia. ¿Cuáles serían las enfermedades? Hace rato les mencionaba algunas. Hemofilia, la enfermedad de Werloff, etc., ¿no? Aquellas enfermedades que se consideren con problemas de tipo hemofílicos. Estas estomatorragias, les decía, puede haber hemorragias bucales por procesos localizados, como son muy variadas por las exodoncias, pueden ser por gingivitis, pueden ser por traumatismos, pueden ser por fármacos citotóxicos o por la presencia también de algunos tumores malignos en boca. Les decía, nosotros hacemos exodoncias y a veces hay algunas exodoncias que un poco pueden complicarse con presencias de unas estomatorragias en las que nosotros tenemos que hacer una específica intervención. O la gingivitis, una inflamación a nivel de lo que son las encías, y ese producto de esa inflamación, cualquier roce con alimentos o golpe que sufre este tejido, hace que se produzca un sangrado. Los traumatismos, un accidente, ya sea una pelea callejera, un accidente de tipo automovilístico, puede ser por el deporte también. A veces hay algunos deportistas que sufren accidentes en el momento de desarrollar un deporte como tal. ¿Sí? Está el fútbol, el voleibol, etc. El boxeo. Esos a veces se relacionan también con tipos de traumatismos que pueden provocar una hemorragia a nivel bucal. Los fármacos citotóxicos. Estos fármacos citotóxicos se utilizan para tratar enfermedades como, por ejemplo, aquellas patologías en relación al cáncer. Curan el cáncer, pero provocan una alteración, una fragilidad en cuanto a lo que son tejidos, específico en la cavidad bucal. A veces cualquier golpe o roce que pueden sufrir estos generan hemorragias. Y los tumores malignos, cuando hay tumores malignos en cavidad bucal, esos de la misma manera, con algún golpe o roce que puedan recibir, empiezan a sangrar con gran facilidad. Eso en cuanto a lo que son las hemorragias bucales por procesos localizados. En cambio, tenemos también al otro grupo, que son las hemorragias de causa general.
aquellas hemorragias que están netamente relacionados con patologías de origen hematológicos. ¿Cuáles son entre ellas? Mencionaremos. Está la hemofilia. Esta hemofilia, que es un trastorno hemorrágico hereditario, en el cual la sangre se encuentra alterada, específicamente el factor de coagulación. Luego está la enfermedad que se denomina púrpura de Werloff. Esta es una enfermedad autoinmune. ¿Qué sucede ahí? El sistema inmunológico ataca por error a las plaquetas. Más adelante tengo unas diapositivas, les voy a mostrar también cuáles son las características de estas dos. El escorbuto, que puede deberse a deficiencias de vitaminas. Están las leucemias, que están asociadas a patologías de origen cancerógenas, y las disproteinemias. ¿Sí? Entonces, estas enfermedades entran dentro de lo que son las hemorragias por causa general de origen específico de las enfermedades hematológicas. Bien. Ahora, hemorragias bucales por procesos localizados. Les decía, la gingivitis es una de ellas. Sí, la gingivitis puede provocar una hemorragia a nivel bucal, pero no son esas hemorragias pues abundantes en comparación a las que vamos a poner de ejemplo más adelante. La gingivitis son procesos que más frecuentemente dan hemorragias bucales espontáneamente o por mínimos traumas. Recordemos que se produce por una inflamación del tejido gingival. La encía se inflama y esa inflamación va a generar también por algún trauma mínimo la hemorragia como tal. Al momento de cepillarse los dientes, al momento de consumir los alimentos o simplemente por la succión del paciente, pueden empezar a sangrar las encías. Y no nos olvidemos que esto va de la mano con lo que es la inflamación. ¿Sí? ¿Cómo se denominan los sangrados en la encía? Se denominan gingivorragias. Las extracciones dentales también van a ser un factor que van a producir hemorragias a nivel bucal y es uno de los elementos que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Mucho cuidado con lo que son las hemorragias de origen dental. Es por eso que nosotros tenemos que hacer un adecuado manejo del historial clínico. Un adecuado manejo del historial clínico. ¿Por qué? Porque a través de nosotros vamos a poder conocer los antecedentes patológicos del paciente. En estos antecedentes patológicos nosotros podríamos captar si que el paciente sufre de algún problema o enfermedad o patología. Por ejemplo, si sufre de alguna patología en los factores de coagulación, en los tiempos de sangrado, si sufre alguna enfermedad de base, que pueda provocar o dar paso a lo que son las hemorragias de origen en lo que son las extracciones dentales, ¿sí? Se produce hasta 1 hora después del acto quirúrgico, lo que son las hemorragias dentales. Nosotros sabemos muy bien que puede haber cierto grado de hemorragia dental, pero esto tiene que ir cediendo en medida que va avanzando los minutos. Nosotros manejamos unos 30 minutos como margen de tiempo para que pueda ceder lo que es la hemorragia, para que pase la hemorragia producto de una extracción dental. Pasada 1 hora ya tiene que llamarnos la atención. Si el paciente refiere que presenta una hemorragia pasada 1 hora, tiene que llamar nuestra atención, ¿no? Y más aún la cantidad. Su prolongación debe hacer pensar en una causa general que puede estar relacionado con lo que hace rato les decía, hemofilia, enfermedad purpúrica de Werloff, etc. O una complicación de tipo local. Los tumores malignos también pueden producir hemorragias a nivel bucal. ¿Por qué? Debido a que estos tumores van a ir tomando formas específicas, ¿sí? Van a ir aumentando en tamaño y se puede apreciar en cavidad bucal. Al recibir un roce en el proceso de masticación o cuando el paciente consume sus alimentos
o un ligero golpe, esto hace que sangren con facilidad. Y es por eso que hay que tener mucho cuidado con los tumores en cavidad bucal. Lo mismo con el uso de citostáticos. Estos citostáticos son fármacos específicos para ir a tratar enfermedades relacionadas a lo que es el cáncer, los distintos tipos de cáncer que hay. Estos fármacos lo que hacen es detener la proliferación de las células y de alguna manera afectan también lo que son tejidos en cavidad bucal, haciendo de que cualquier roce o traumatismo que se pueda sufrir en esta área pueda provocarse una hemorragia con notoria facilidad. Las hemorragias se origen por traumatismos, como hace rato les decía, pueden ser accidentes automovilísticos, pueden ser accidentes que se produzcan cuando la persona o el individuo esté realizando algún deporte. También puede estar relacionado a peleas o riñas que se puedan presentar y que estos factores puedan desencadenar en la abulsión, pérdida de piezas dentarias, el corte que se pueda sufrir en tejidos blandos en cavidad bucal. ¿Sí? Bueno, por otra parte, las hemorragias de causa general, y a estas se las denominaba enfermedades de tipo hematológicas. Decíamos, una de ellas es la hemofilia. La hemofilia es un trastorno hemorrágico de tipo hereditario. Es una enfermedad de tipo hereditario, en el cual la sangre no se coagula. ¿Qué sucede aquí? Sufre un problema el factor de coagulación. O sea, el tiempo de coagulación se ve prolongado. Eso sucede en la hemofilia. Empieza a sangrar, 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 sangrar. Por eso es que los pacientitos que sufren de hemofilia tienen que tener mucho cuidado al producirse cortes o heridas. Son muy cuidadosos en ese aspecto. ¿Por qué? Porque el tiempo de coagulación se ve afectado y es muy prolongado el tiempo que sufren ellos de lo que es el sangrado. Las mucosas sangran con mucha facilidad y con el mínimo traumatismo. Un roce ligero, a veces el mismo paciente está comiendo, se puede morder la mucosa, eso ya da paso a que se produzca una herida, una solución de continuidad y ya da paso a que haya bastante flujo sanguíneo, hemorragia. Y es precisamente este punto en el cual los pacientes que sufren de hemofilia tienen que ser muy cuidadosos. Y cuando nosotros tenemos un paciente con hemofilia, y sabemos que el tiempo de coagulación se ve afectado, hay pues que planificar y tener en cuenta una estrategia de atención en base a las características que tiene esta patología. No hay, ojo, no hay púrpuras en la hemofilia. No hay púrpuras. ¿Qué son las púrpuras? Son como hematomas que se observa en la superficie del tejido a nivel de la mucosa. El paciente abre la boca y se pueden ver como moretones dentro de la cavidad bucal. Esto, ojo, no se presenta en la hemofilia. Las púrpuras, ustedes saben muy bien que son hematomas que producto de cualquier golpe se produce una rotura interna de los capilares y esa rotura interna de los capilares es lo que precisamente va a generar las púrpuras, ¿sí? Pero eso no se da en la hemofilia, no es característico de esta patología. No hay púrpuras, como dice ahí nuestra diapositiva, infiltración sanguínea en tejidos. Hay hemorragias de otras mucosas. Puede haber pacientes que sufren de hemofilia, pueden también presentar hemorragias en otros sectores que están en relación a la cavidad bucal. Por ejemplo, dice ahí, ¿no es cierto? Hay hemorragia de otras mucosas. Puede ser epistaxis. Epistaxis es una hemorragia que se produce en las fosas nasales, en la nariz.
Luego están lo que son las hematemesis y las melenas, hemorragias en lo que es el tracto de los intestinos. Cuando se sufre una hemorragia en los intestinos y el paciente puede defecar incluso con sangre, se denomina lo que son las melenas. En exodoncias, las hemorragias son abundantes, muy abundantes lo que es pacientes con hemofilia. Ahora, las enfermedades de Werlo. Estas enfermedades de Werlo tenemos, les decía hace rato, ¿verdad? Son enfermedades autoinmune, es una enfermedad autoinmune adquirida y se caracteriza por una trombocitopenia aislada. ¿Qué sucede en la enfermedad de Werlo? Lo que pasa acá es que el sistema inmunológico ataca por error a las plaquetas, ¿sí? Y eso se va a ver también alterado en el tiempo de sangría. El tiempo de sangría se ve prolongado. ¿Qué más pasa en la enfermedad de Werlo? Acá sí se destacan elementos purpúricos. Sí hay acá las púrpuras, lo que hace rato les decía. ¿Se acuerdan? A veces cuando hay fragilidad capilar, un pequeño golpe en un área específica produce rotura interna de los capilares y al haber rotura interna de los capilares se produce un acúmulo sanguíneo en el interior manifestándose en la superficie a manera de áreas purpúricas o hematomas. Y es así como observamos, ¿verdad? Como moretones dentro de la boca. Y eso es muy particular de la enfermedad de Werlo, ¿sí? Muy particular, muy propio de la enfermedad de Werlo. Se lo puede ver en el paladar, se puede ver a nivel de lo que es la encía, la mucosa yugal, el piso de la boca, etc. Es también característica de esta enfermedad las petequias o vivices como puntos de color púrpura o morados, ¿sí? En la superficie del tejido. Los traumas también pueden generar sangrado, puede haber también sangrado. Y estas son las petequias, así se observa en los tejidos. Cuando nosotros estamos viendo así, estas petequias o vivices, podemos nosotros sospechar de la enfermedad de Werlo. ¿Cómo es que se confirma estas enfermedades? A través de exámenes de laboratorio. Hay que hacer exámenes de laboratorio y también las pruebas en relación a determinar tiempo de sangría y tiempo de coagulación, ¿no? Eso también nos va a poder a nosotros permitir confirmar si algo está sucediendo. Estas son las petequias y estas son las vivices. Las petequias se observan como puntos, en cambio las vivices como rayas se observan, ¿ya? Esas características también para que se pueda reconocer. En cuanto a la leucemia pueden verse procesos hiperplásicos y necróticos. En los tratamientos con citotóxicos que generan hemorragias y púrpuras. ¿Se acuerdan? Hace rato les decía, estos fármacos citotóxicos tratan enfermedades cancerígenas. Tratan las enfermedades cancerígenas haciendo de que haya un retardo en cuanto a la proliferación de estas. Pero lo malo es que también nos va a provocar una fragilidad en la superficie de los tejidos. Y esto también es fragilidad en los capilares para que pueda dar paso a hemorragias y púrpuras. Ahora, importante que hablemos un poco sobre diagnóstico diferencial de las hemorragias bucales. Tenemos que saber diferenciar las distintas hemorragias, ¿verdad? Identificarlas. Y dice ahí la diapositiva. Es sencillo cuando hay un proceso bucal que las provoca. Cuando no hay una causa local, habrá que hacer un estudio clínico y hematológico. ¿Qué quiere decir eso? Cuando, por ejemplo, en esta imagen viene tu paciente
y viene con hemorragia en la boca o en cavidad bucal, nosotros procedemos a revisar. Lo primero que vamos a hacer es revisar boca. Agarramos gasas y con las gasas vamos secando suavemente la hemorragia. ¿eh? Vamos secando suavemente o limpiando lo que es la hemorragia en cavidad bucal para ver dónde está el origen de esa hemorragia. Cuando nosotros encontramos el origen en cavidad bucal y está a simple vista, puede ser que haya sufrido una abulsión de una pieza dental, puede ser que haya sufrido una lesión en tejidos blandos, etc. Pero hemos identificado a la gente que está ocasionando esta hemorragia. Es sencillo, porque ya una vez que nosotros hayamos determinado bien dónde se está originando esta hemorragia, podemos generar un plan de tratamiento. Si es una lesión de tejidos blandos, pues bueno, nuestro tratamiento será proceder a la limpieza de los tejidos blandos y si lo amerita, hacer unos puntos, cerrar esa herida. Si es que ha habido una pérdida o una abulsión de una pieza dental, se ha salido la pieza dental y está ahí el alveolo vacío, bueno, pues tendremos que lavar con suero fisiológico o formar un coágulo limpio. Ese coágulo, una vez que se haya formado en el alveolo, luego tendremos que proceder a cerrar con un punto, etc. Entonces nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer. Cuando tú puedes observar y ver dónde está el problema o el origen de la hemorragia. Pero cuando no ves que el origen de esa hemorragia está ahí en cavidad bucal y que la hemorragia está saliendo, ya sea, puede ser desde el área gástrica o que quién sabe también está relacionado con el área nasal y no sabes dónde está el origen, es un poquito más complejo. Ahí sí ya se nos complica porque tenemos que saber de dónde está saliendo esa sangre. O si está viniendo del estómago, o si está viniendo de los pulmones, o si está viniendo del área nasal. Ese es el detalle. Por eso es que dice que se complica un poco ya cuando puede estar relacionado con otras áreas, la hemorragia. Y ahí pues ya tenemos que hacer un estudio mucho más profundo, un estudio clínico y hasta un examen hematológico, lo que hace rato les decía, ¿no? Hacer exámenes laboratoriales. Cuando la hemorragia es de origen nasal, se denomina epistaxis. Epistaxis. Cuando la hemorragia es de origen nasal, se denomina epistaxis y es fácil también de identificar. Nosotros tenemos que limpiar áreas y ver de dónde está emergiendo esa hemorragia y poder ya definirla de que si es de la nariz, la vamos a denominar epistaxis. Si la hemorragia viene de los pulmones, como dice ahí, hemorragia broncopulmonar, se denomina hemoptisis. Sí, a veces el paciente está tosiendo y al toser bota sangre. Entonces está viniendo del área broncopulmonar. Se denomina hemoptisis. ¿Cómo es la sangre? La sangre es de color roja, pero acompaña un poco de espuma y obviamente tos, porque el paciente tose y al toser es que va a poder sacar o expulsar la sangre proveniente de los pulmones. La hemorragia gástrica se denomina hematemesis. La hemorragia gástrica se denomina hematemesis y esta la característica es que la sangre proviene de un vómito. El paciente vomita y puede vomitar también sangre. Y el color es oscura y se puede presentar algunas veces coagulada. ¿Sí? Alguna vez se encuentra asociada con la lipotimia. Entonces hay que tomar en cuenta de dónde está viniendo el sangrado. Si viene de la nariz, se denomina epistaxis. Si viene de los pulmones, se denomina hemoptisis. Si viene de la mucosa del área gástrica, se denomina hematemesis. ¿Ya? Y si el sangrado es de cavidad bucal, ¿cómo se denomina el sangrado de origen de lo que es cavidad bucal? La hemorragia bucal, ¿cómo se denomina?
Si la hemorragia de origen nasal se llama epistaxis, si la hemorragia de origen broncopulmonar se llama hemoptisis, la hemorragia de origen bucal, ¿cómo se denominaría? ¿Quién me dice? Estomatorragia. Estomatorragia. A eso se va a denominar el sangrado de origen bucal. Bien. La tumefacción. ¿Qué es la tumefacción? Sabemos muy bien que la tumefacción es el aumento de volumen. Aumento de volumen. Y este aumento de volumen puede estar asociado a varios factores. Puede ser una inflamación, puede ser un quiste, puede estar relacionado a un tumor, ¿no es cierto? Puede estar relacionado a un absceso infeccioso. Entonces, pueden ser varios los factores que provoquen una tumefacción, ese aumento de volumen. ¿Sí? Es un síntoma semiológico de valor. ¿Es normal de que haya una tumefacción? No, ¿verdad? No es normal que haya aumento de volumen. ¿Es normal que el paciente venga con su cara hinchada? No. ¿Es normal que haya un aumento de volumen dentro de lo que es cavidad bucal? No. Por eso es que dice, es un síntoma semiológico de valor, que a nosotros tiene que llamarnos la atención. Tenemos que parar las orejas cuando vemos tumefacción en cualquier área específica de lo que es nuestro paciente. Es un proceso inflamatorio con sus signos clásicos, también llamado tumor inflamatorio. Pero ojo, pueden ser varios los factores que puedan desencadenar un tumor, como hace rato les decía. Puede ser un proceso infeccioso, como estamos viendo acá en la imagen. Producto de un proceso infeccioso, una infección de origen dentaria, es que se está dando este aumento de volumen, esta tumefacción, ¿no? O puede deberse a la presencia de un quiste, o puede deberse a la presencia de un tumor, o puede estar también relacionado con algún factor de tipo, un agente causal que esté generando este aumento, esta inflamación como tal. Y eso es precisamente lo que hay que valorar a través del examen semiológico y la historia clínica. Porque no es lo mismo de la noche a la mañana que pueda aparecer el paciente con la tumefacción, que te venga y te diga, sí, le cuento que estoy con esto hace 3 o 6 meses atrás. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, a través del historial clínico nosotros podemos ir obteniendo información para poder ir encaminándonos en sospechar de qué es lo que se trata o cuál es el agente causal para esta tumefacción. Si el paciente viene de un día para otro y nos dice que le duele y que tenía un diente con una lesión cariosa y que ha habido un problema a nivel dentario, entonces el diente sería el que está ocasionando este problema. No estaríamos frente a un absceso agudo. Pero si tu paciente viene y te dice que está hace 4 o 5 meses atrás, que ha notado que esto ha ido incrementando o creciendo, ya podría tratarse de otra cosa, ¿no? O a otra patología. Entonces, es importante que nosotros podamos tomar en cuenta los antecedentes que el paciente nos va a ir refiriendo e ir apuntando todo en relación a este tema, de ir obteniendo información desde hace cuánto tiempo está, cómo se ha presentado, si está relacionado con alguna estructura en particular. Y tener mucho cuidado al momento de tratar, ¿no? Porque puede deberse también a infecciones de origen dentaria. No podemos dejar que pueda pasar tiempo y hay que ya ir activando los distintos protocolos en cuanto a procedimientos de cómo es que hay que tratar estas tumefacciones. La más frecuente, porque puede venir el paciente por un problema de tipo cancerígeno
o como un tumor, por ejemplo, que se encuentra ahí, que puede deberse a algún factor en relación a un quiste, o que puede ser también un problema de origen dental. Entonces nosotros con mucho cuidado, a través de la historia clínica, procedemos a recolectar la información correspondiente para poder encaminarnos a el diagnóstico el cual nosotros vamos a utilizar y siempre de manera reservada y cuidadosa, ¿no? Para no tampoco alertar y asustar al paciente. Es importante que nosotros siempre obtengamos la mayor información en relación a este punto de la tumefacción para que cuando nosotros estemos 100% seguros, recién al paciente le podamos decir de qué se trata. En el caso de lo que son los abscesos, y esto lo van a llevar con mucha más precisión y a profundidad, porque le corresponde y es el área de cirugía bucal, hay que tener mucho cuidado con estos. ¿Por qué? Porque son consideradas situaciones de alto riesgo. Pacientes que lleguen con abscesos periapicales agudos son considerados situaciones de alto riesgo. ¿Por qué? Porque estos inmediatamente nosotros tendríamos que tratar con terapia farmacológica sistémica. Incluso tenemos que utilizar vías parenterales, antibióticos a través de lo que es la vía parenteral. Porque si nosotros dejamos estos procesos infecciosos, pueden tomar una dirección caudal e ir a ubicarse por delante de lo que es el pericardio, en el área torácica, poniendo en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Por eso es que es importante que nosotros tomar en cuenta al momento de encontrarnos tumefacciones, aumentos de volumen en lo que es el rostro del paciente y poder determinar el origen de la tumefacción. Y si nosotros hemos determinado que el origen de la tumefacción es una infección de una pieza dental, nosotros inmediatamente tenemos que empezar con protocolos farmacológicos. Bien, bueno, entonces vamos a quedar ahí, por favor, en la parte de serostomía. La siguiente clase vamos a hablar de lo que es serostomía y vamos a dar continuidad a cialorrea, el dolor, vamos a ir hablando sobre esos puntos. Voy a detener el video. Y ya.